Eternal energy, the essence of life. It moves inside of us, flows through our bodies, give us power from within. ¡Wow! Ay, ¿cómo funciona? No. ¿Crees que es así de fácil? ¿Que te regalaré el secreto para el poder ilimitado? Uno primero debe dominar el nivel más alto del Kung Fu. Y eso es imposible si ese alguien es alguien como tú. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Cuando nos enfrentamos a algo que no podemos resolver, hay que pensar que tenemos que ir de a poco. Me gusta una frase que dice alguien que escuché alguna vez, que dice: la mente es como una carreta. Nosotros estamos muy acostumbrados tecnológicamente y evolutivamente que la tecnología avanza más rápido que la mente humana. Es decir, hay mucho conocimiento con esto de internet, las redes sociales. Estamos abrumados a la información inmediata. Y cuando se trata de aprender, yo estuve haciendo un curso de mentalidad con un mentor que es considerado por Mindvalley, que es una empresa que se llama Shinquick, el mentor, digamos, que Shinquick dice que todo es calculable, que el cerebro, si uno aprende a aprender cómo funciona, todo se calcula. Y él dice que si leemos unos 15 minutos todos los días, podemos leer un libro por semana. Así. Un libro por semana. Imagínense, entre los 355 días del año, lo que podemos llegar a leer si leemos un libro por semana. Ahora tengo que decir que ese método no me funcionó, pero gracias a esa visión busqué otro y adapté mi estudio a este método que me lo enseñó Napoleon Hill. Sí, señores. Napoleon Hill es un psicólogo que ha entrevistado a las mentes más brillantes de toda su época. Y lo que me enseñó es que hay que encontrar la forma de leer metódicamente. ¿Cómo se los explico? Hay que leer por conceptos. Hay que leer con propósito. Tenés que tener un porqué o un para qué estoy leyendo, más que un porqué. Yo creo que todos tenemos un porqué, pero no todos tenemos un para qué. Entonces, lo que hay que pensar es en buscar el para qué y no el por qué. Porque fíjense en mí, por ejemplo. Yo estoy en silla de ruedas. Y si en todo yo diría, ¿por qué estoy en silla de ruedas? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son todas excusas en realidad. Pero si yo pienso, bueno, no puedo hacer esto, pero gracias a que no puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entonces, si yo empiezo a pensar en el ¿para qué me tocó hacer esto? Seguramente me tocó hacer esto para encontrarme con ustedes, para encontrar en esta ventana tecnológica
que me ayuda a comunicarme con el mundo y a enseñarles estas cosas. Entonces, enfocándome en el para qué, empezamos con el método que uso para leer un libro, no en una semana, pero les puedo garantizar que un libro de 300 páginas me lo sé de memoria. Y sí, ese libro de 300 páginas es el libro de Napoleón Hill. Pero les voy a enseñar cómo Napoleón Hill lo organiza, cómo dice que hay que leerlo, para que aprendan ese método. Y ese método, señores, no solamente lo pueden implementar en libros de crecimiento personal, como es el de Napoleón Hill, ya que es una filosofía, porque él es psicólogo y enseña una filosofía. No lo pueden, o sea, lo pueden aplicar para todos los libros, incluso de filosofía, matemática, o por qué no, un libro de Harry Potter. Ustedes eligen qué leer. La cuestión es leer lo que a ustedes les apasiona. Y ustedes se preguntarán, no sé qué me apasiona, no pienso leer nunca. Bueno, créanme, yo pensaba igual. Jamás en el colegio me daban un libro y yo lo quería incendiar. Hasta que encontré un método que me salvó la vida, que entre esos métodos estaba el libro de Napoleón Hill. El libro de Napoleón Hill se llama Piense y hágase rico. Ese libro me cambió la vida y ahora les voy a enseñar el método. Pero ¿por qué les digo que este libro me cambió la vida? Simplemente porque me ha enseñado a leer con un propósito. Y este libro separa los conceptos. Entonces yo no seguí al pie de la letra lo que me dice el libro. Simplemente leí los conceptos y les puedo asegurar que semana tras semana iba leyendo concepto tras concepto. Iba tratando de aplicarlo en mi vida. Y les digo que al plazo de 2 años, este libro me cambió mi vida social, me cambió mi propósito, me cambió la visión que tenía sobre mi vida. No tardé 2 años en leerlo, por supuesto que no. Pero sí estuve durante varias semanas aplicando, leyendo, aplicando y leyendo. Lo que pasa es que muchos leemos y leemos y contamos páginas y páginas y páginas y páginas y páginas. Y como Jim Quick dice, el ser humano aprende como si estuviera arriba de una carreta, mientras que la tecnología nos abruma. Y entonces hay que pensar en eso. El ser humano, la raza humana, vive en carreta. Pero la evolución de la tecnología no nos debe abrumar por la lentitud o el tiempo que nos lleve a aprender algo. Si vos estás enfocado en un objetivo, ese objetivo lo querés aprender, vas a ver que ese objetivo se convierte en algo divertido. Porque vos querés aprender eso, porque le encontrás un fin. Por ejemplo, vamos a un tema, a un punto más real que ustedes lo pueden ver.
Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Messi, fíjense cuántas veces Messi se equivocó. O no se equivocó, sino que le costó unas cuantas finales llegar a la última final que nos sacó campeón del mundo. Y fíjense, estuvo a punto de retirarse. Este será el último mundial, porque ya está para retirarse. Ojalá no se retire, pero ya está para retirarse. Entonces, probablemente fue el último mundial. Ahora que ganamos, no sé, por ahí hay otro. Pero fíjense que Messi tuvo que llegar al límite de su carrera para llegar a ser campeón del mundo con Argentina. Entonces, fíjense la tenacidad que hay que tener, las ganas de llegar al objetivo, cueste lo que cueste. Es una cuestión de pasión por lo que uno lee. Entonces, esto es como muy hipotético. O ustedes lo verán como puro palabrerío. Pero de verdad que si ustedes quieren conseguir un objetivo, les voy a enseñar cómo leer, cómo ver los libros, cómo organizarse para aprender los libros de una forma que ustedes van a empezar a ver que es como tomarse un café con el escritor. Con el escritor o con la persona que está narrando la historia. Y me gusta pensar que este pensamiento nos lleva a que, por ejemplo, hay más libros que películas. Hay más libros que información en Internet. La información en Internet sirve, quizá abruma, y hay mucho más. Pero cuando leemos un libro, el libro está organizado, con muchos más años de experiencia que lo que podemos buscar en Internet. En Internet buscamos un artículo de 15 páginas, ponele, mientras que un libro nos puede traer, como Napoleón Hill, un estudio de 25 años en el que pone todo su empeño en explicarte cómo fue su estudio, cómo fue su trayectoria durante esos 25 años. Y esos 25 años vos los lees en un par de semanas. Mientras que al tipo le llevó 25 años estudiarlo metódicamente para que vos en un par de semanas entiendas, aprendas y sepas lo que a muchos les lleva 25 años estudiarlo. Vos lo tenés en un par de semanas porque estás enfocado en tu propio objetivo, en tu propio propósito. Entonces, voy a llevarlos a que entiendan y vamos a desgarrar los libros por partes para que ustedes vean cómo leer y van a ver que vamos a leer poco, pero a largo plazo vamos a leer mucho. Y eso de leer poco y con un método concreto de que leemos todo por conceptos nos lleva a entender. Y yo les diría en este punto que me sé el libro de memoria. Pero muchos dicen eso, que me sé el libro de memoria. Pero yo les voy a enseñar el método para que apliquen
y no lo sepan de memoria. Yo no lo sé de memoria en realidad. Lo que sí sé es aplicar el método para razonar lo que dice. Y gracias a que lo razono y lo entiendo, ahí me lo guardo en la memoria. Entonces no me lo sé de memoria. Simplemente sé el método para aplicar. Y cuando lo aplico, ya me lo aprendí de memoria. Pero no es memoria de corto plazo, digamos, de que me sé las frases o los métodos o me sé cada hoja de memoria. Me sé la moraleja que deja, o sea, el resumen. No me sé cada frase, cada palabra, cada punto y coma. Solamente sé a dónde quiere llegar con lo que dice y me quedo solamente con la moraleja que descubro. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo yo me organizo metódicamente para aprender un libro y usarlo a través del método, pero nunca jamás de memoria. Todos los libros tienen 3 partes fundamentales. El lomo, vamos a poner acá, a ver, el lomo, que sería esta parte, la tapa y la contratapa, la parte de atrás. Ahora vamos a ver por qué son tan importantes estas partes. El lomo, por lo general, sé que ahí no se ve, pero voy a tratar de que se vea, lo que pasa que es largo. Ahí está. El lomo, por lo general, tiene el nombre del escritor, ¿Y cómo abrimos esto? Pues tienes que acariciarle el lomo. ¡Qué ignorancia! el nombre del libro, y a veces acá abajo, en ese que ven como una punta negra, tiene la editorial, que es la empresa que armó el libro en cuanto a marketing, digamos. La que dibujó la tapa e hizo la contratapa también. El dibujo, el enmarcado, es quién hizo la editorial. O sea, la editorial es la que arma la caja de un libro. Como ustedes podrán notar, yo tenía Piense y hágase rico, que es la primera parte de este libro. Este ya es la segunda, pero les puedo garantizar que acá están metidos los 2 libros. El libro que ya leí de 300 páginas, más la segunda parte, que está solamente en este libro. Pero ¿por qué les traigo este libro? Que tiene todo. Y no el anterior. El anterior ya lo leí. Y lo que quiero hacer es que ustedes vean el entusiasmo, el propósito, el enfoque que yo le pongo para aprender. Entonces este libro no lo he leído y lo voy a leer frente a ustedes para que vean las conclusiones que saco. Y así vamos aprendiendo juntos. Pero bueno, como yo ya les dije, lo más importante que tenemos que ver ahora es el lomo. Que ahí tenemos el lomo, a ver si lo podemos enfocar. Acá está el nombre del escritor.
y la editorial, que en este caso no aparece, pero aparece, miren, cuando no aparece en el lomo, la editorial aparece ahí abajo, que dice edición Obelisco. Esa es la editorial. Perdonen el desenfoque, lo que pasa que tengo tengo el fondo difuminado para que no se vea tanto el desorden y quede un poco más prolijo. Es para eso, para que no se vea tanto el fondo. Pero bueno, esa es la cuestión. Primeros 3 pasos: tapa, contratapa y lomo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al elegir un libro. No me estoy enfocando en la estructura, en el material del libro, en este caso es tapa dura, sino en ver la información que podemos conseguir solamente leyendo la tapa, la contratapa y el lomo. Esto de leer la tapa, la contratapa y el lomo es para nosotros saber, cuando estamos en una librería, hacerle un test rápido, a ver si realmente vale la pena comprar el libro, porque los libros cuestan bastante, y a ver si realmente nos sirve. Entonces, vamos por esos 3 pasos primero. Vuelvo a decirlos: tapa, contratapa y lomo. Ahora, ¿por qué es tan importante la contratapa? Vamos a leer solamente la contratapa, que dice así: Napoleón Hill dedicó más de 25 años de su vida a entrevistar a los grandes triunfadores e investigar sus carreras. ¿Su meta? Pregunta. Definir las razones por las cuales tantos fracasan y tantos pocos alcanzan el éxito. Tras entrevistar a más de que le revelaron el origen de su riqueza, como Thomas Edison, Henry Ford, entre otros. Perdón, no les voy a leer todos los nombres porque están en inglés. El libro está en español. Pero bueno, vamos por ahí. Cuestión que ustedes entiendan cuál es el corazón del libro. Y no solamente de este libro, para que vean cómo es que yo elijo, por lo menos, bajo mi punto de vista, cómo elijo los libros y cómo sé cuáles me sirven a mí para los diferentes objetivos que me planteé en la vida. Consiguió crear un compilado de principios inspiradores que revelan cómo estos hombres concluyen sus imperiosos comerciales y acumularon tanta riqueza. Pero esta es la cuestión, que ustedes pueden ver solamente con la contratapa, la tapa y el lomo, entender de qué va el libro y si realmente vale la pena. Ahora, vamos con el paso número 4. Si esto te convenció, si te gustó la contratapa, la tapa y el lomo, vamos por el índice. Fijémonos cómo está organizado el libro para poder leerlo. El índice
siempre aparece en la primera hoja, después del título, presentación y demás, de lo que es el libro. Siempre aparece, antes del capítulo 1, aparece el índice. Y si no está al principio, está en la última hoja. Como por ejemplo, acá está en la última hoja. Fíjense cómo organiza el índice. Se los voy a leer. Es la primera vez que lo leo, ¿eh? Así que esto es emocionante, todo nuevo. Bueno, vamos con el índice. Dice décima cuarta lección. El fracaso. O sea, arrancamos bárbaro. Después, la primera, o sea, segundo capítulo sería la primera conjunta crítica. La segunda conjunta crítica sería el segundo capítulo. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Bueno, los siete primeros capítulos hablan del fracaso, opuestamente. Y después vamos con los otros capítulos, que dicen 15ª lección, la tolerancia. O sea, pasamos por el fracaso, 7 capítulos explicando el fracaso. Después tenemos 4 capítulos explicando la tolerancia. Y la 16ª lección sería la regla de oro. Es decir, fíjense cómo está organizado. 7 capítulos que enfocan un solo tema, el fracaso. El fracaso en sus diferentes niveles. Después dice la tolerancia y empieza cómo erradicar la guerra. Es decir, cómo terminar la guerra. Y me imagino que en este caso sería la guerra interna, la guerra que uno tiene consigo mismo. Después antecedentes, plan. No hay ninguna otra forma de erradicar la guerra. Como que ahí te da un ultimátum. Como es, o es esto, o vas a estar en guerra toda tu vida. En guerra consigo mismo, a eso va. Lo digo porque conozco cómo escribe Napoleon Hill por el libro anterior. Puede ser que me equivoque, pero bueno, ya lo vamos a ir analizando a medida que lo vayamos leyendo juntos. Como ustedes pueden ver, el índice nos indica cómo leer el libro. Es decir, primero leemos la primera lección, que es el fracaso. O sea, ya sabemos que el punto central será el fracaso. Pero nosotros vamos a leer la primera conjunta de la crítica, solamente, que arranca en la página 653 y termina en la página 643. Es decir, ¿se dan cuenta? Pero esto se los muestro, y por qué les digo que es importante leer el índice. Después vamos a ver qué conclusiones tiene esa página. Y si el libro te llama la atención, te choca, porque es algo
que estás buscando hace mucho tiempo, yo les digo, el primer libro de Napoleon Hill, que es el de Piense y hágase rico, lo leí en pandemia, señores. Lo leí en pandemia. Estaba deprimido. Y justamente empecé a buscar material para aumentar mi amor propio. Fue por eso que encontré este libro. Y no es casualidad que haya encontrado este libro, porque me puse a buscar información en internet hasta encontrarlo. Y encontré la solución que salvó mi vida. O sea, quiero que se den cuenta de eso. Y ahí estamos solamente analizando lo que es el índice. Que el hecho es esto. El índice nos ayuda a dividir los temas. Y dentro de los capítulos que tenemos dentro del libro, que no están dentro del índice, tenemos lo que yo le digo subtextos. Ustedes fíjense que cada concepto, por eso les digo que por ahí, para empezar, está bueno que arranquen con crecimiento personal, como estos libros, o la categoría que en realidad se le usa y se conoce mucho, son los libros de autoayuda. Este Napoleon Hill es un libro de autoayuda, pero también se le dice crecimiento personal, es lo mismo. Y obviamente no tiene que ser sí o sí psicología, puede ser de cualquier otro tema. Pero lo que les quiero mostrar es cómo el índice te indica cómo leer el libro. Después, por supuesto, el propio autor te va guiando y te va mostrando diferentes cosas. Y dentro de las diferentes cosas que te demuestra, no importa qué tipo de libro, qué tema elijas, no importa qué libro leas, lo que pasa que es importante leer el índice para saber cómo es que está organizado el libro, para leerlo como nosotros queremos. Si vos querés recordar lo que dice, solamente enfócate en entender lo que quiere decir en esos párrafos antes de que arranque otro tema. ¿Y cómo es que me doy cuenta que arranca otro tema en el mismo capítulo? Por supuesto que los capítulos definen un tema concreto, pero todo se divide, dentro del mismo capítulo, se divide en subtítulos, digamos, que dentro de, a ver cómo explicarlo, dentro del grupo que nos trae toda la información, dentro de la información del capítulo 1, hay diferentes subtextos donde te explica diferentes métodos, pero el corazón, la moraleja, está enfocada en un solo capítulo. Es decir, que el mismo capítulo está dividido como por temas, como por conclusiones. Y no estoy hablando de este libro en concreto, sino que estoy hablando de todos. Pero antes de enfocarnos en lo que son los capítulos y arrancar en lo que es el capítulo 1 de cualquier libro, hay algo que nadie lee por vagancia. Y es el prólogo, también conocido como nota del autor. A ver, ustedes dense la idea que en realidad el libro está escrito por un profesional. Y no estoy hablando por un profesional dedicado en la materia. Porque el profesional dedicado en la materia es la persona que narra el libro. Pero muchas veces el libro no está escrito de puño y letra
de la misma persona, sino que está narrada con unas cuantas entrevistas por un profesional escritor que relata lo que el verdadero autor del libro quiere transmitir. Porque muchos escritores, o sea, muchos sabemos narrar historias, contar historias, poner ejemplos, pero no sabemos escribir. Entonces, en este caso, creo que Napoleón Hill escribe. Pero muchas veces, por ejemplo, con el libro de Steve Jobs me pasó eso, que ¿quién narra la historia? ¿Quién cuenta su historia? Justamente la cuenta Steve Jobs. Pero el escritor se llama Walter. Ahí está. Walter, no me sé el apellido, perdón, no tengo tanta memoria. Como pueden notar. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Vamos a pasar a otro tema. Pero ¿qué es lo que cuenta Walter en el libro de Steve Jobs? Justamente cuenta en el prólogo o nota del autor en qué situación estaba Jobs y por qué decide escribir su propia autobiografía. O sea, la historia es de Jobs, contada por Jobs, pero no es el puño y letra de Jobs. El puño y letra es de Walter. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el escritor o la persona que está más cerca, que puede definir el éxito más allá del método que enseña la verdadera persona a la cual le están narrando la propia autobiografía para que sepa su historia. Perdón, me parece que me estoy yendo a un trabalenguas. Pero lo que quiero explicarles es que muchas veces el escritor no es el mismo que narra la historia. Entonces, tenemos muchas veces un escritor y un narrador. El narrador es la persona que le paga al escritor para que pueda transcribir su historia. Por ejemplo, yo lo pienso así. Cuando una persona, que a mí me ha pasado, incluso me ha pasado hace poco, cuando una persona me manda a mí, me contrata a mí para hacerle un video, justo estuve haciendo el otro día, perdón que saco esto, justo el otro día estuve haciendo un video de fotos. La persona no tiene idea de cómo hacer el video, pero sí tiene idea para contarme qué es lo que quiere que yo transmita en el video. Entonces la persona, ¿qué es lo que hace conmigo cuando me contrata? Me cuenta su historia, me muestra las fotos, me pide la música. Pero yo soy el responsable de que todo eso que me cuenta la persona se pueda trascender, se pueda ver el mismo amor con el que la persona viene a contármelo personalmente. Yo tengo que tratar de trascender hacia la pantalla ese mismo amor que la persona me está contando. Porque yo no soy el protagonista de la historia. En este caso, cuando me piden un video. Pero sí soy el narrador que cuenta esa historia. Entonces, con los libros pasa lo mismo. Muchas veces el autor del libro es quien cuenta la historia, pero no quien la escribe. Entonces, a esto voy
con el quinto paso que nadie lo lee, que es leer el prólogo o nota del autor. El prólogo por lo general es más escueto, es mucho más profundo en cuanto a que el autor te narra por qué se escribió ese libro. ¿Quién es esa persona tan importante que se merece tener esta biografía que estás a punto de leer? Estoy hablando de biografía, pero puede ser cualquier tema, pero me sirve así como para explicarles cuál es el contexto. Entonces tenemos la tapa, la contratapa, el lomo, pero lo más importante para entender, para conocer a la persona que realmente querés aprender, la verdadera persona que te narra el por qué se escribió ese libro es el autor, que el autor no aparece en el libro en general. No aparece en el capítulo 1 ni en el capítulo último. Solamente aparece en el prólogo, también llamado como nota del autor. Entonces ahí es donde el autor te narra en qué situación está el autor para que entiendas de qué va el libro. Por supuesto que el autor te cuenta su historia, pero vos no vas a entender ni jota si no entendés en el contexto en el que fue escrito ese libro. Entonces, ahí pasamos a la quinta y última parte. Tenemos prólogo, tenemos tapa, contratapa, lomo y prólogo, o también conocido como nota del autor. En realidad son 4 puntos a tener en cuenta, no 5, perdón, me confundí. Entonces, ahora ya saben cómo leer. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Y bueno, espero que este tema les guste mucho para que me hagan sacar una segunda parte. Nos vemos y hasta pronto. Por fin, el poder del rollo del dragón es mío. No hay nada. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú.